Bueno, mis amigos, muy buenas noches. Estamos otra vez aquí reunidos como todos los sábados, desde hace ya muchos sábados. Nos encontramos a las 8 de la noche, perdón, ustedes y este servidor. Les habla el pastor Hoffman Pacheco Gómez, su amigo y servidor de siempre. Y estamos llevando a cabo todos los sábados una serie que hemos denominado los estudios de los acontecimientos que precederán la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya ha corrido bastante agua debajo de los puentes. Ya tenemos alrededor de unas 23 videos grabados con esta serie, que a propósito ustedes los pueden encontrar todos allí en mi canal de YouTube, Hoffman Pacheco Gómez. Ahí los tenemos todos para que ustedes, si se han perdido alguno o si quieren ver alguna de las cosas que hemos hablado, sencillamente ahí lo vean, ahí lo recuerden y ahí estamos dejando nuestras grabaciones. Yo agradezco a todos ustedes que nos ven en vivo todos los sábados y aquellos que ven en cualquier momento nuestros videos, nuestras conferencias que dejamos ahí, obviamente quedan grabadas en nuestro perfil de Facebook y de igual manera en nuestro canal de YouTube, como ya se los dije. Hemos venido hablando ya del tema y ya estamos en la curva descendente para finalizar esta grandiosa serie de escatología. La escatología, recuerdo otra vez, es el estudio de los acontecimientos que precederán la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. La Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Jesús regresará por segunda vez por su pueblo. Él va a regresar por su pueblo, así que a encontrar con él y hoy vamos a estudiar unos fabulosos pasajes bíblicos y la enseñanza de hoy también está espectacular. La he titulado El hombre de pecado. ¿Quién o qué es este enigmático personaje que el apóstol Pablo describe al dedillo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2? Que de entrada vamos a empezar leyendo la segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 10. Antes de empezar a leer a Pablo en la segunda a los tesalonicenses, yo quiero que usted sepa que la palabra parusía para venida de Cristo, quiere decir realmente que con Él nos vamos a encontrar en una reunión en algún momento de nuestra historia. Ese va a ser el momento más espléndido de los cristianos. De hecho, es lo que durante 2000 años los creyentes hemos estado esperando, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Claro está que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda me refiero, porque ya Él estuvo en cuerpo hace 2000 años, así que esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no llegará sin que antes se cumplan algunos requisitos, unas señales que son evidentes en la palabra de Dios y que ustedes las vamos a terminar viendo pues ya en esta parte final de la historia de lo que estamos viendo de la escatología. Bien, entremos en materia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjate, Pablo entra de aquí de entrada, válgame la redundancia, en el segundo capítulo de los Tesalonicenses, segunda carta, hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Mire, se enganchan las dos cosas. Va a venir y nos vamos a reunir con Él. Dice el versículo 2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ojo, porque hay algunos pseudo profetas que han salido aprovechando todo este mare magnum de la pandemia
al decir que este es el tiempo final y que el Señor Jesucristo está a días, semanas o meses de llegar por segunda vez a la tierra. No, no, no. Aquí Pablo nos dice que, ojo, que tienen que cumplirse algunos requisitos para que el Señor Jesucristo regrese. Y esos requisitos son evidentes en la Escritura. En este texto que estamos leyendo, Pablo corrige, sin duda, algunos errores que estaban cometiendo los tesalónicos, en referencia a eso precisamente, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Paradójico del asunto es que los mismos errores de los tesalónicos los seguimos cometiendo nosotros hoy, 2000 años después, por falta de conocimiento. El pueblo perece y es lo que dice la Biblia. Seguimos leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice que nadie os engañe de ninguna manera. Y si dice que nadie os engañe es porque alguien va a pretender engañarnos. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ojo, se ha revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, perdón, el hijo de perdición. Ojo con esos temas porque son así, de esa manera se va a dar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 4 dice, el cual se opone, este hombre de pecado, de que está hablando Pablo en el versículo 3, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ojo, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Eso y algún parecido con cosas que vemos y hemos visto y oímos no es mera coincidencia. La Biblia está profetizando de qué manera se va a dar la apostasía y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es apostasía? Bueno, apostasía es rebelión o apartamiento de Dios. Se supone que son personas que se rebelan o se apartan de Dios, que han creído la palabra de Dios y terminan separándose de Él. El hombre de pecado es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 versículo 8. Esto ya lo enseñé hace muchos sábados atrás. Y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículo del 2 al 10. Ese es el hombre de pecado. No lo busque, lo voy a repetir. ¿Dónde encuentra usted el hombre de pecado, el hijo de perdición, del que habla Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses? Lo encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 8, como el cuerno pequeño. Ahí aparece el cuerno pequeño. Y es la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 y 10. Versículo 5. Estoy leyendo segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo en persona se lo dijo y luego se lo repitió en una carta. Versículo 6, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para que sea revelado a su debido tiempo. A su debido tiempo el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, va a ser revelado. Versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Ahora, ¿por qué Pablo habla como encubiertamente? Bueno, porque él no puede hablar abiertamente, porque si lo hubiera hecho el Imperio Romano, que estaba en su apogeo en ese momento, hubiese arrasado con Pablo y todos los cristianos de la época. Es decir, el Imperio Romano estaba en su plenitud, hubiera acabado con cualquiera que hubiese osado decir el imperio va a caer. Lo que lo detiene no es el Espíritu Santo como algunos erróneamente interpretan. ¿Por qué? Porque lo es un artículo neutro y el Espíritu Santo es una persona. Así que usted no puede decir lo que lo detiene. Lo que lo detiene es el mismo Imperio Romano. Y a eso lo expliqué hace mucho tiempo, hace muchos sábados. Sigo, versículo 8. Y entonces, después de esto, será revelado ese inicuo, el mismo hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, versículo 9, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Eso ya lo vimos nosotros en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10.
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este inicuo comenzó a ser revelado, como ya se los he dicho, en Daniel capítulo 7, versículo 8, cuando apareció el cuerno pequeño, entre los 10 cuernos que destrozaron el imperio romano, que finalmente cayó en manos de 10 hordas bárbaras debido a luchas encarnizadas militares que posteriormente derivaron en religiosas. Cuando Daniel nos enseña que el cuerno pequeño de 7-8 Daniel, para surgir tuvo que eliminar a 3 de esos 10 cuernos que aparecen en Daniel capítulo 7. Te puede leer Daniel 7 y se da cuenta de lo que le estoy hablando. Ahí empezó a surgir el cuerno, que es lo que Pablo está hablando ahora. Es el mismo hombre de pecado al que se refiere el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿qué es verdad y qué es mentira en la interpretación de la segunda carta a los tesalonicenses por el apóstol Pablo? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿En qué nos han goleado? ¿Y qué realmente ha sido el engaño del que hemos sufrido durante cientos de años nosotros? Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, y esto en un contexto, ¿no? Para mostrarles a dónde quiero llegar. Dice, Pablo hablando, la primera carta a los tesalonicenses, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Está hablando de qué el apóstol Pablo aquí, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que va a acontecer con esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablo de esto? Porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está profetizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay mucho material donde leer que usted se puede dar cuenta de eso. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos no son teólogos, no han estudiado teología y no se preocupan mucho por profundizar en el estudio de la palabra. Sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos, fíjate que Pablo se metía en los que iban a presenciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en vida. Los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. No es un rapto secreto, como lo pretenden afirmar los raptistas, que va a haber un rapto secreto. De hecho, es posible que usted como cristiano haya visto alguna vez películas que se llamen así, rapto, arrebatamiento, en fin. Y que todo sea secreto. Van en un carro, de repente uno desaparece y el otro se queda, etc. No es así. Es un arrebatamiento, es público. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que todo ojo le verá a Jesús cuando venga. Ahora, ¿cómo lo va a ver todo ojo? Bueno, ahora la tecnología está al alcance de todos y cualquier suceso en el mundo, en cualquier parte del mundo, usted y yo la vemos. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser espléndida y apoteósica, todo ojo la va a ver. No es secreto. Volvemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, viene y nos reunimos. Aquí Pablo lo que hace es que nos aclara cómo se dará el acontecimiento más importante para la historia del cristianismo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso voy atrás. 1 Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que si usted cree en Cristo como Salvador personal, usted va a estar alerta o alertado y va a saber con certeza lo que ocurrirá durante el tiempo. Claro está, si estamos vivos. ¿Qué se ha dicho anteriormente en la Biblia?
Lucas capítulo 12, versículo 35 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Esta advertencia es con respecto a dormirse, a saber de qué se trata. Y eso se logra estudiando la palabra de Dios para no dejarse engañar. ¿Por qué? Usted me preguntará, Pastor Hoffman, ¿hay muchos engañados? Sí. ¿Y por qué el engaño? Porque no tienen una profundidad bíblica. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo en 2 Tesalonicenses, no se dejen engañar, ni por carta, ni por espíritu, como si fuera nuestro. No. 2 Tesalonicenses 2.1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no seáis sacudidos fácilmente, versículo 2, en nuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. No ha llegado. Todavía no, pero pastor, estamos en medio de una pandemia y todo eso. No ha llegado. Ha habido pandemias en la historia en donde han muerto millones de personas. Es lo que algunos han preguntado, han pregonado en la historia, que ya el Señor está a las puertas, que ya llegó. No, algunos acontecimientos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria no han acontecido todavía. No han acontecido. Y para que usted se dé cuenta quién es, dónde está y dónde estamos en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo, la parusía, usted tiene que estudiar la Biblia. Y estamos trayendo esta serie de enseñanzas para que usted despierte. Seguimos en 2 Tesalonicenses 2.3. Que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el orden exacto para la presencia en gloria por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Este es exactamente el acontecimiento, lo que va a pasar. Vuelvo a leerles 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es el orden correcto para que el Señor Jesucristo aparezca en gloria? Primero viene la apostasía y segundo es revelado el hombre de pecado. El próximo sábado usted va a aprender qué es la apostasía y qué está sucediendo en este momento con respecto al tema de la apostasía. No se lo pierda el próximo sábado. Así que el orden de Pablo es, primero la apostasía, segundo el anticristo y tercero la venida, o sea, el arrebatamiento que Pablo habla, que nosotros nos vamos a encontrar con él en las nubes. Usted se imagina el siguiente escenario. Las tumbas abriéndose y muchos muertos levantándose de esas tumbas en cuerpo, así como murieron, y levantados hacia las nubes donde está nuestro Señor Jesucristo. Porque el acontecimiento es así, los muertos en Cristo se levantarán primero. De hecho, hay una canción de Jesús Adrián Romero que lo dice así. Luego nosotros, Pablo lo dice, los que estemos vivos seremos arrebatados. Públicamente, no en secreto. Es lo que va a ocurrir, apostasía, anticristo y venida. Apostasía, anticristo y venida. ¿Ok? El orden del futurismo, en donde toda la iglesia cristiana evangélica está hoy en día, todo el cristianismo, con excepciones muy pequeñas, cree esto. Primero el rapto, que ellos hablan de un rapto secreto. Segundo la apostasía. Y tercero el anticristo. No se olvide que Pablo dice que primero es la apostasía, segundo aparece el anticristo y tercero la venida. Orden de hoy futurismo dice primero el rapto, segundo la apostasía y tercero el anticristo.
Eso es lo que el futurismo dice que va a ocurrir con la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo. Porque además ellos afirman que el arrebatamiento será secreto, nada más alejado de la realidad bíblica. Eso no es lo que se ha creído en la historia de la iglesia. Volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros, dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Y 2 Tesalonicenses 2.1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión, Pablo dice, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, es tal cual lo que va a ocurrir, lo que Pablo dice. Primero, un mundo de gente va a salir de sus tumbas, un mundo de muertos. Y después los creyentes que vivan serán levantados para encontrarse con Cristo, dice el apóstol Pablo, yo no lo digo. La diferencia entre el rapto que promulgan los futuristas y el arrebatamiento bíblico de que habla Pablo es que para ellos es un acto secreto. Y para nosotros, las personas que nos centramos en la Biblia, será un acontecimiento público multitudinario mundial. Segunda Tesalonicenses 2.9 dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, la pregunta es, ¿quién es este enigmático personaje que el apóstol Pablo llama inicuo? Porque le dedica una buena cantidad de letras a este inicuo que llama hijo de perdición, etc. ¿Quién es? Vamos a ver algo de lo que la historia dice. Se hicieron acuerdos con el paganismo para aumentar la popularidad de la iglesia. En fin, lo que el mundo reconoció como la iglesia, comillas, en el siglo IV y V, fue en realidad, y tal como lo había establecido la historia, esta apostasía estaba centralizada en Roma. Este inicuo, de que habla el apóstol Pablo, está profetizado desde Daniel capítulo 7, como ya se los he dicho. Al momento de aparecer el cuerno pequeño, ese es el inicuo, ese es el hijo de perdición. Ese es el enigmático hombre del que estamos hablando hoy, o personaje. Este inicuo, cuyas características ya hemos visto en anteriores conferencias, aparece en muchos pasajes bíblicos. Evidentemente Pablo, en la primera y en la segunda carta a los tesalonicenses, le da una relevancia especial a este inicuo, el hijo de perdición, que llama también Pablo. Dice el comentario de Barnes, nadie que esté debidamente familiarizado con la historia de la iglesia puede dudar de que el ascenso del Papa fue antecedido por una gran apostasía. Es obvio que él fue el resultado de esta apostasía. Históricamente, se ha comprobado hasta la saciedad que el anticristo está encarnado en la tradición papal que rige el Vaticano, que es la Iglesia de Roma, que es la gran ramera de Apocalipsis. Ahí está encarnado. La historia dice que en el 313 Constantino y Licinio estaban en control de ambas mitades del imperio. Los dos gobernantes pronto se vieron en medio de las diferencias en la respectiva guerra civil, política y religiosa. Esto se convirtió en un enredo. Describieron el conflicto entre Constantino y Licinio, que era un pagano, como una cruzada contra el paganismo. Después de su victoria sobre Licinio en Crisópolis en septiembre 18 del 324, Constantino abiertamente abrazó el cristianismo. Esto lo ha profetizado la Biblia y lo corrobora la historia.
Claro, hay enormes dudas en que si realmente, perdón, Constantino abrazó el cristianismo puro. Dicen que fue una movida política de él. Yo creo que también, yo creo que fue una movida política de Constantino para ganarse al pueblo creciente cristiano. Necesitaba el apoyo de los cristianos. La historia dice que después de derrotar a Licinio, Constantino decidió crear una nueva capital más cercana al centro del imperio, reclamando que esta movida fue... Él dijo que Dios le había hablado. Él escogió como sitio para esta la antigua ciudad de Bizantium, la cual él renombró Constantinopla. Aquí comenzó un vasto programa de edificación, el cual incluía muchas iglesias finas. Fue diseñado para reflejar la grandeza verdadera del imperio y trajo crédito a su fundador, Constantino, ¿no? Obviamente. Formalmente dedicada en mayo del 330, la ciudad se convirtió en el centro de las actividades del imperio y Roma, aunque todavía muy importante, perdió su rol primordial. Eso lo dice la historia. Hay una revista que se llama Privilegios y Derechos Papales. Dice así esa revista. Cuando el imperio se convirtió en cristiano y la paz de la iglesia fue garantizada, el emperador dejó a Roma al papado para que fuera la silla de autoridad para el vicario de Cristo, quien reinaría en la independencia de toda autoridad humana de la consumación de las edades hasta el fin de los tiempos. Como bien ha dicho Newton, si la apostasía es aplicada correctamente a la Iglesia de Roma, entonces el hombre de pecado es el Papa. Con esto no se refiere a un papa en particular, sino al papa en general, como un líder y promovedor de esta apostasía. La apostasía la produjo él y a él promovió. Eso lo dijo Newton, no Hoffman Pacheco. Ahora voy a traerles una porción de la Enciclopedia Británica. Dice: la Iglesia romana se dio cuenta que tenía que fabricar una contrainterpretación porque si no lo hacía iba a perder la batalla. Debido a la tensión de los ataques de los protestantes, el papado empezó a enviar nuevas tácticas, en especial al jesuita Rivera, fundador de la escuela de la interpretación futurista de la que todos los cristianos evangélicos hoy creen. Un jesuita. Por táctica del papado. Escribió eso. Francisco Rivera, 1537 a 1591. Jesuita nacido en Salamanca, España. Publicó un documento de 500 páginas acerca de la relación entre Babilonia y el anticristo y lo hizo con el propósito de opacar la teoría protestante de que el papado es el anticristo. ¿Sabía usted esto? Ahora la pregunta es, ¿qué creían y qué afirmaban los padres del protestantismo? ¿Qué decían ellos? Vamos a ver, por ejemplo, qué pensaba y qué escribió un señor llamado John Jewell. John Jewell fue uno de los intelectuales más grandes de la Reforma inglesa. Él enumeró algunos de los conceptos erróneos de la Iglesia Católica y los identificó con el anticristo. Por ejemplo, ¿qué decía la Iglesia Católica? Que sería judío el anticristo de la tribu de Dan, nacido en Babilonia o Siria, o que sería Mahoma, o que derrocaría a Roma y luego volvería a construir Jerusalén, etc. Y luego comentó que John Jewell, estos cuentos han sido sabiamente diseñados para desviar nuestros ojos, para que mientras meditábamos sobre estas conjeturas y nos ocupábamos en descubrir el rasgo del anticristo, el que es el anticristo en verdad pueda engañarnos sin nosotros darnos cuenta. Refiriéndose al papado, Pablo dijo que el anticristo no vendría aún. Sigue diciendo John Jewell, el emperador desaparecerá y entonces vendrá el anticristo. El sistema de la apostasía continuará hasta que sea destruido cuando venga el Señor.
Él no quiere decir, por lo tanto, que el anticristo será un hombre solo, sino un gobierno o reinado de hombres. Y el poder y la tiranía continúa en la iglesia. Amigos, todos los padres de la iglesia, del protestantismo, perdón, y los padres de la iglesia creían lo mismo, que el anticristo, el cuerno pequeño, el hijo de pecado, el hombre de perdición, etcétera, etcétera, que se refiere a la misma sistema de gobierno y que está profundamente enraizado en la ciudad del Vaticano, Italia. No le busque usted más cuentos ni patas a los gatos. Toda la evidencia bíblico-histórica apunta eso. El próximo sábado yo les voy a hablar qué es la apostasía, dónde empezó la apostasía y por qué la apostasía, y qué sigue haciendo esa apostasía como tal. Los espero para que hablemos de qué es la apostasía el próximo sábado a las 8 de la noche por esta misma frecuencia, por este mismo canal y por mi Facebook en vivo y en directo. Papito Dios los guarde y los bendiga por siempre a ustedes y a sus familias. Que la abundancia, la prosperidad y la salud llegue a cada uno de ustedes